Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Está con nosotros el padre Roberto Armas, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica, con su programa Curso Bíblico. Y Curso Bíblico que nos trae muchas novedades de la historia de los libros proféticos. ¿Cómo está, padre Roberto? Y en este caso, pues, un poquito, estamos ya haciendo un resumen de todos los libros y cómo se clasifican y demás, ¿no? Entonces ya hablamos de los proféticos, de libros de profetas y demás, y ahora vamos a hablar del resto de los libros del Antiguo Testamento. Bien, padre, pero antes de entrar a estos libros, tenemos la oración para hoy. Primero, sí, nos ponemos en la presencia de Dios, ¿no? Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Muy bien, padre Roberto. Comenzamos en este recorrido de conocer la historia, los escritos. Los demás escritos, poéticos, didácticos y sapienciales, en eso nos dice a qué se llaman los demás escritos, padre. Los demás escritos, los primeros son los primeros que se escribieron, los más fundamentales, y el resto pues se le dice los otros, los demás. Después de la ley y los profetas, la Biblia hebrea presenta una tercera colección de libros. La primera colección es la ley, el Pentateuco, que hemos hablado de él, los 5 primeros de la Biblia. El segundo grupo de libros son los proféticos, los profetas, que también hablamos ya. Y hay otro bloque de libros que es el resto del Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, y es porque además la Biblia hebrea de los judíos solamente tiene el Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo porque no aceptan a Jesús como Mesías y Salvador todavía, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento es solamente nuestro. El Antiguo Testamento, entonces, tiene estos 3 bloques: la ley, los profetas y lo demás dice los demás escritos o los otros escritos, ¿no? Que es una colección de libros que no forman un conjunto muy homogéneo. Por eso no han recibido un título característico, sino que se les llamó simplemente los demás escritos. Entre ellos ocupa un lugar de preeminencia el libro de los Salmos. Y entonces a veces se decía también, ¿no? Y a mí mismo Nuevo Testamento dice, siguiendo una costumbre judía, designa a estas 3 partes de la Biblia como ley de Moisés, los profetas, y los otros escritos dice los salmos, como que en los salmos están incluidos todos los demás libros. Además de estos escritos, hay otros libros que los judíos de Palestina no incluyeron en el canon de las Escrituras, pero que fueron admitidos por los judíos residentes en Alejandría de Egipto. Estos libros, redactados originariamente en griego o traducidos a esa lengua, fueron incorporados a la versión llamada de los 70 personas que se dedicaron a traducir y a componer los libros en un solo bloque, que era la Biblia usada
esa traducción de estos 70, era la Biblia que usaban en las comunidades judías dispersas por el mundo, un mundo grecorromano, ¿no? Y por los cristianos que hablaban el griego, utilizaban pues estos libros traducidos al griego. Como en los primeros siglos del cristianismo se suscitaron ciertas dudas sobre el carácter inspirado en estos libros, se los llamó deuterocanónicos. Un libro canónico es el que es legítimo, que se reconoce 100% inspirado por Dios. Y los deuterocanónicos son los otros canónicos, los que se aceptaron como canónicos más tarde, porque los judíos no los aceptan, pero sí los católicos y otros más sí los aceptamos, ¿no? Como inspirados por Dios. Por eso son deuterocanónicos, es Deuteronomio, otras listas, otros nombres, otra ley, pues sí, otros libros también, deuterocanónicos, otros libros realmente inspirados por Dios. Son incluidos en el canon de los libros sagrados en un segundo momento, fue más tarde. Actualmente los cristianos que siguen la reforma protestante, lo mismo que el judaísmo, solo admiten el canon fijado por los rabinos de Palestina de los años 90 después de Cristo, o sea, los judíos, los libros solamente netamente judíos. Sin embargo, la Iglesia Católica también reconoce como inspirados estos libros que estamos hablando, deuterocanónicos, aceptados después. El grupo más representativo de estos escritos es el de los libros llamados sapienciales, sabiduría. A saber, son los más representativos son el libro de Job, el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico y el libro de la Sabiduría, aunque el género sapiencial también se encuentra en otros libros, especialmente los Salmos y demás, ¿no?, que son de carácter didáctico, como Tobías, como Baruch. Este género se remonta a los orígenes de Israel, pero se desarrolló especialmente después del exilio de Babilonia, cuando se extinguió el profetismo, ya dejaron de actuar los profetas y aparecieron los maestros de sabiduría, que reemplazaban un poquito a los profetas, maestros de sabiduría, y se convirtieron en los guías espirituales del pueblo judío, ¿no?, líderes espirituales, pero con consejos sabios, que es lo que tenemos reflejado en estos libros sapienciales. Y padre, viene la pregunta, decíamos, ¿qué son y cuáles son los escritos históricos? Sí, en nuestra Biblia católica sí se dividen también así, ¿no? El Pentateuco, que es los primeros 5 libros de la ley, después sí hay los libros proféticos y demás, pero sí hay los libros históricos, que hablan de historia, la historia del pueblo de Israel, pero en su participación, que Dios participa en esa historia. Dios siempre participa en la historia del pueblo de Israel. Y esta historia, libros históricos, se refiere a la historia de Dios en su relación con el pueblo de Israel. Y hay pues varios escritos que son prácticamente historia, personajes bíblicos importantes, reyes y demás, pero en su relación siempre con Dios. Los libros históricos del Antiguo Testamento cuentan pues esa historia del pueblo de Israel a la luz de las acciones de Dios en él. No busquemos pues en estos libros una visión crítica y científica de la historia como tal, ¿no?, como hoy la entendemos. Leer la Biblia y dice, ay, pero aquí hay una contradicción, esto de verdad sucedió o no sucedió. No, es que la Biblia no es un libro histórico así 100%, ni científico 100%, ni nada. Es un libro que nos transmite la relación de Dios con el pueblo de Israel y lo que quería Dios para con el pueblo, y cómo debe ser el comportamiento de ese pueblo en relación con Dios. Entonces, ese es lo que contiene la Biblia. No tiene nada que ver con que sea un libro científico. Sí, también tiene cosas científicas muy interesantes, pero no son cosas exactas.
también tiene mucho de historia, y a veces la historia, pues también muchas de esas historias son ficticias, no son exactas. Entonces, no quiere decir que la Biblia tenga falsedades, no está equivocada. Es una forma de transmitir un mensaje concreto que Dios quiere que captemos los seres humanos en la historia del pueblo de Israel. Entonces, de esa forma lo tenemos que entender, la relación de Dios con el pueblo, con nosotros, y cómo tenemos que reaccionar nosotros ante esa presencia de Dios entre nosotros. Entonces, no hay que buscar cosas exactas como buscamos en libros de ciencias o libros históricos de historia de una nación o de un pueblo o de lo que sea. Tiene otra forma, vamos a decir. Es otra forma totalmente distinta. En ellos se cuenta la historia de la salvación. No es la historia de un pueblo simplemente, no es la historia de una nación, es la historia de la salvación, que es distinta a todas las historias que se han escrito en todos los lugares, ¿no? Es historia de nuestra salvación. Entonces, la historia de nuestra relación con Dios y cómo Dios quiere salvarnos, porque los hombres nos hemos perdido por nuestras infidelidades y por nuestro desorden. Entonces, la historia de la salvación, historia de Dios comprometido con su pueblo, Dios que se compromete con su pueblo, y cómo responde este pueblo a esta relación con Dios. Esa historia es la que habla la Biblia. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos, vamos a decir, 4 grupos de estilo de libros históricos, 4 grupos diferentes. Uno es la historia deuteronomista, que contiene los libros históricos, y son los más históricos que hay, de Josué, cuando Josué entra, después de que muere Moisés. Josué es el que conduce al pueblo a entrar en la tierra prometida. Los primeros años de la tierra prometida están ahí en ese libro de Josué. El libro de Jueces también son los primeros años, cuando se van instalando con tantos problemas y dificultades, y cada juez es un líder, cada juez es como un profeta, es como un líder espiritual, un dirigente, como lo era Moisés, pues es el juez que el pueblo o Dios elige para ciertos momentos. Después, los 2 primeros libros de Samuel, ya comienza la historia de los reyes, la historia de los profetas, y después también el primer libro y segundo de Reyes. Entonces como ven, son 6 libros que contienen la historia deuteronomista: Josué, Jueces, 2 de Samuel y 2 de Reyes. Después viene la historia cronística, que también es crónicas, historia, ¿no? Primero y segundo de Crónicas, que es una repetición de la historia, Esdras y Nehemías, y la historia de los Macabeos, una historia legendaria de defensa de la fe. Y después historias ejemplares que no son reales, historias de personajes que quizá no existieron, pero son como novelas, ¿no? Tipo novela, tipo ejemplar, para didáctica, para enseñarnos ciertas cosas importantes, ¿no? Como Tobías, Judith, Esther y Ruth, ¿no? Está también después la historia ejemplares, que son estos últimos que acabo de decirle, que son como ejemplos de cómo las personas deben comportarse y demás. Son tipos de historias que hay que saberlo entender cada uno de ellos para poderlos comprender, ¿no? Entonces, cambia, no son las historias que aprendemos en los colegios, en las escuelas, en nuestra formación, sino que es de la Biblia. Muy bien, continuamos nosotros en nuestro programa Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas. Y siguiendo en estas líneas, Padre Roberto, explíquenos cuál es la historia cronística. Bien, es una parte de la historia que hemos hablado antes, ¿no? De los libros históricos deuteronómicos, la historia deuteronómica, la historia cronística, pero esto ya se escribe después del destierro, más o menos hacia el año siglo XIV a.C.,
2 siglos después de que se escribiera la historia deuteronomista que hemos hablado antes, de Josué, jueces, los reyes, Samuel, etcétera, unos 2 siglos después, se realizó en Jerusalén una nueva síntesis de la historia de Israel. O sea, la historia de Israel ya se contaba en esos libros deuteronómicos que llamamos, ¿no?, que hemos hablado antes. Ahí es un poquito lo más importante de la historia de Israel, juntamente con el Éxodo, que es la historia en Egipto y demás. Pero bueno, 2 siglos después de escribir estos libros históricos, se escribe la historia cronística, que es como una síntesis de lo que ya se había escrito. Entonces muchas cosas son repetidas, pero de otra forma. De otra forma. El proyecto era ambicioso, porque era recopilar pues todo lo más importante que había vivido este pueblo de Israel, ¿no? Se trata de poner por escrito sucesos acontecidos. Querían hacerlo desde la creación, desde Adán, ¿no? Hay personajes que no son históricos y otros que sí son, pero desde Adán hasta la restauración de Israel al regreso del destierro de Babilonia, que es cuando reconstruyen Jerusalén, reconstruyen el país y el templo. Entonces toda esa etapa histórica, que es en el comienzo no tiene fechas, porque es la prehistoria de Israel, y después de que comienza Israel con Abraham y los patriarcas y Moisés y los reyes y demás, pues quisieron hacer como una recopilación y una síntesis de toda la historia de Israel. Era un proyecto muy ambicioso, muy interesante, pero que no se llevó a cabo más que en parte, ¿no? La escuela cronística no se conformó con repetir algunas cosas o añadir otras y matizar la visión de la escuela deuteronomista, la que había escrito anteriormente. Tiene una historia más particular. Más bien su pretensión fue componer una obra propia y personal en la que se resalta la figura, principalmente el personaje ahí más importante es David. El personaje más importante anteriormente había sido Moisés, pero en esta historia cronística lo que quieren resaltar los escritores, los que quieren hacer esta redacción, es la figura de David, por encima de todo, y la centralidad de la ciudad de Jerusalén. Esos 2 principalmente eran los objetivos: resaltar la figura del rey David como el rey modelo, siempre como hombre de Dios, y la centralidad de la ciudad Jerusalén, capital que fue David el que constituyó a Jerusalén como la capital y el lugar donde residía el rey, y el lugar también del templo, famoso templo que le construyó Salomón. Todo es lo que se quería resaltar, porque esos eran los fundamentos de la fe del pueblo de Israel, y eso es lo que quieren, para fortalecer la fe del pueblo de Israel, quieren resaltar pues estas partes de la historia de estos personajes y de estos lugares, David y Jerusalén con su templo y demás, con el objeto de infundir ánimos a quienes estaban trabajando en la restauración de las instituciones políticas y religiosas. Después del destierro, o sea, todo se había destruido antes, se había destruido Jerusalén, se había destruido el templo, se había destruido todo, hasta la ideología de un pueblo, se había roto el pueblo, estaban por distintos lugares y especialmente esclavos, muchos en Babilonia pues desterrados. Y cuando se reconstruye todo, al reconstruir todo, pues quieren recuperar la historia, toda la parte positiva y buena de la historia anteriormente, para que sea el modelo de lo que hay que seguir después, y como ánimo para el pueblo, para que se animara a reconstruir, para que no estuviera pues desanimado. La historia cronística está por eso compuesta por 2 libros de crónicas, que son resumen de libros anteriores, y también por los libros de Esdras y Nehemías, que son los que nos cuentan la reconstrucción del templo y la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad, y prácticamente de la nación. Después de estas historias cronísticas, hay también 2 libros que hablan de otra historia, que es la defensa de la fe por medio de una familia, un clan
que son los macabeos. El padre de los macabeos se enfrenta contra el emperador de ese momento, que obliga a vivir su religión pagana y de idolatría, y el padre de los macabeos se enfrenta para defender la fe del pueblo de Israel, la fe en un solo Dios, y después lo siguen sus hermanos, varios hermanos que luchan incluso violentamente para defender su territorio y defender su fe. Es la historia de los primer libro y segundo libro de los macabeos. Y para terminar toda esta, lo que son libros históricos, deuteronomistas, cronista, que hemos hablado de los macabeos, pues hay también unos cuantos libros que son historias ejemplares. También son históricos, pero son ejemplares, son como ejemplos de una forma de vivir la fe, para que estos pueblos pues se animen a seguir en esa fe. Y se agrupan en estas historias ejemplares una serie de narraciones pedagógicas, como son el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith y el libro de Esther, cuyo argumento y personajes y escenario limitan situaciones históricas. Son relatos novelados, tipo novelas, que tratan de exhortar, enseñar y animar a los destinatarios, ¿no?, al pueblo en general, a los que lo leen. Y eso es un poquito lo que son libros históricos. Seguimos aquí en nuestro curso bíblico. Bien, Padre Roberto, luego de conocer la historia cronística, también los escritos poéticos, y es bueno saber en esta pregunta que nos corresponde, ¿qué son los escritos poéticos? Bien, bajo este título hemos agrupado 3 libros del Antiguo Testamento, principalmente 3 libros, aunque hay poesía, son libros con algo de poesía, y en muchos libros, pero hay 3 en especial, que es el libro de los Salmos, 150 salmos, son 150, voy a decir, casi poesías, el Cantar de los Cantares, aunque no esté escrito en poesía, pero sí es poético por la forma en que está escrito, y el libro de las Lamentaciones, ¿no? Son 3 libros especialmente. Es cierto que a lo largo de la Biblia se encuentran otros libros que poseen también textos poéticos, pero en ellos la poesía está dentro de otros géneros literarios y a su servicio de esos géneros literarios. Hay, por ejemplo, en el libro de Isaías y de Oseas, que son profetas, el género profético. En el libro de Job, que es un libro sapiencial, también hay poesía. En cambio, los 3 libros que ahora nos ocupan deben ser considerados como poéticos en sí mismos, ¿no?, ya que utilizan poesía como género literario autónomo, bien en forma de oraciones, como los Salmos, bien en forma de cantos de amor, como el Cantar de los Cantares, o bien en cantos fúnebres o elegías, que son las Lamentaciones. Son como poemas tristes, ¿no? ¿Y cuándo aparecen estos libros poéticos en Israel? Pues según prácticamente toda la historia del pueblo de Israel ha habido siempre poesía, y en cualquier pueblo, pues a la historia del pueblo la acompaña también siempre poetas y las poesías y demás. Aquí igual, desde los orígenes del pueblo de Israel hay partes poéticas, sea en los libros primeros como los últimos. Cuando las tribus se instalan en Canaán, ya con sus tradiciones y demás, sobre todo en la época de la monarquía, entran en contacto con las tradiciones de los pueblos que allá habitaban, de los pueblos vecinos, y con las naciones vecinas, y este contacto beneficia literariamente a toda la tradición de Israel y enriquecen la poesía, el estilo poético del pueblo, ¿no? La llegada de la monarquía es cuando comienza sobre todo a escribirse estos tipos de libros y este tipo de género literario, que es el poético, ¿no? En todo, padre, le interrumpo, disculpe, en todos los géneros, vamos a decir, crónico,
literario, poético. En todos los géneros hay siempre algo de poesía. Algo de poesía. Está la historia, por ejemplo, el Éxodo, que es un libro de historia y es también de la ley y demás, pero hay por ejemplo, el cántico de Moisés cuando pasan el Mar Rojo, es un cántico poético, es una poesía, pero está dentro de la historia de cuando el pueblo de Israel está saliendo, huyendo de Egipto, el faraón persiguiéndolo y atraviesan el Mar Rojo. Todo eso es épico, es histórico, y después, como hay un cántico dedicado a Dios, ahí pues se mezcla con la parte poética también. En todos los libros siempre hay algo poético. Algo siempre. De poesía. Bien, padre, y para cerrar esta parte, pues bueno, saber qué son los escritos sapienciales, ¿no? Los libros... Sí, sapiencial, lo dice la palabra. De los sabios. Sapiencial viene a significar sabiduría. Es un libro sapiencial, es un libro que tiene como protagonista la sabiduría. El protagonista de estos libros es la sabiduría. En el Antiguo Testamento encontramos 5 escritos con protagonista la sabiduría, sapienciales, que fueron escritos en distintas épocas. Uno es Job, el libro de Job. Otro es Proverbios, que lo dice la palabra, son proverbios, palabras sabias. Otro es Eclesiastés. Eclesiastés es el autor, Coelez en hebreo y demás, pero es el autor, es el predicador, el que se dirige con su palabra sabia al pueblo. Otro es la sabiduría, lo dice la palabra sabiduría, el libro de la sabiduría, el libro de conceptos y enseñanzas sabias, y el libro del eclesiástico, que es también como si fuera el predicador y demás, que explica y enseña cosas sabias, frases sabias. En ellos se trata de responder a las grandes preguntas que todos los hombres se hacen a lo largo de la vida. Todos se preguntan por el origen de las cosas, todos se preguntan por qué estamos aquí, todos se preguntan qué estamos haciendo aquí, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Todas esas respuestas son ya respuestas sabias. Son respuestas sabias, cómo responder a los interrogantes y a las dificultades y demás para entender el universo, tantas cosas que hay para aprender. Pues los sabios son profesionales para dar respuestas a las preguntas que el hombre siempre se ha hecho, no solamente en el pueblo de Israel. Estos libros sapienciales no solamente existen en Israel, existen también en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, en todas las culturas importantes hay libros de este tipo sapienciales. Entonces, en todos ellos, porque en todas las culturas se han preguntado por el origen de las cosas, quién creó las cosas, quién creó el mundo, qué hacemos aquí el ser humano, cómo tenemos que comportarnos. Todo el mundo se pregunta eso, en todas las culturas, ¿no? Y entonces en todas las culturas hay los sabios capacitados para responder a estas preguntas. Solo que en el caso de Israel le dan un tinte un poquito más religioso en relación con Dios, ¿no? Lo relacionan más con Dios, como que el origen de las cosas todo es Dios. Lo que quieren darnos a entender toda la Biblia es que Dios es el único Dios, creador de todo, y que hacia Él, de Él venimos y hacia Él vamos. Eso es toda la Biblia va en ese entorno. Y el origen, el Génesis, pues no nos quiere explicar cómo se originó el mundo. Es una incógnita, cómo se originó el mundo, cómo se creó todo cómo apareció el primer hombre. Todo aparecen como especie de narraciones explicativas, pero una especie de cuentos, ¿no? Porque en todas las culturas hay el origen del hombre, el origen de las cosas, cuentos, formas de explicarlo, que lo importante no es la forma en que se explica, lo importante es el fondo de lo que se está explicando. ¿Cuál es el origen? Dios. Para la Biblia, ¿cuál es el origen? Dios. ¿Cómo? No nos importa tanto. Si hizo una imagen de barro y sopló sobre él y ya apareció el hombre, o si el primer día creó el firmamento, el segundo día creó tal, el tercer día el mares, la tierra. Ese cómo no es lo importante. Lo importante es qué quiere enseñar ese tipo de relato, esa forma de expresar cómo se creó el mundo y cómo se originó el hombre y cómo el hombre
pecó, se rebeló contra Dios, y cómo después vino el diluvio, y el diluvio fue una purificación. Todo eso son narraciones con una finalidad, que Dios siempre es el autor de todo, que Dios es el principio de todo y que Dios es el que dirige todo. Y toda nuestra relación de hoy, nuestra con la naturaleza es con Dios. Sin Dios no se entiende nada. Y eso es lo que quiere explicar la Biblia y lo que quieren explicar sobre todo estos libros sapienciales, ¿no? La verdadera sabiduría es conocer a Dios y es conocer qué quiere Dios de nosotros. La verdadera sabiduría es cómo tenemos que reaccionar nosotros ante Dios, qué nos pide Él y qué tenemos que hacer nosotros para poder ser felices. Nosotros estamos en este mundo, nos ha creado Dios para ser felices. ¿Cómo logramos ser felices? Entonces estos sabios nos explican qué hacer para poder lograr esa felicidad, ¿no? Son libros donde hablan los sabios, donde se enseña a vivir como un verdadero sabio. Tenemos que ser sabios para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Conociéndonos a nosotros mismos, aprendiendo a comportarnos ante Dios. ¿Cómo debemos comportarnos a Dios para poder lograr felicidad? ¿Cómo tenemos que comportarnos con los demás para poder ser felices? Sabemos que en esa relación con Dios o en esa relación con los demás está nuestra felicidad o infelicidad. Si mi relación con las personas es buena, es correcta, es amable y somos amigos, nos llevamos bien, vamos a ser felices. Pero si estamos peleando y hay odio y hay pelea y hay guerras y hay tantas cosas, pues así nunca vamos a ser felices. Entonces el sabio está para eso. La intención de estos libros no es tanto enseñar muchas cosas, sino instruir sobre el arte de vivir. Esa es la razón de los libros sapienciales. Instruirnos a cada uno de nosotros, instruirnos, ayudarnos a ver cómo podemos lograr el arte de vivir bien. Vivir bien es vivir felices. Eso es lo que quiere lograr el sabio y los autores de estos libros sapienciales. Qué bien, Padre Roberto, en esta mañana que nos ha dado a conocer en este programa Curso Bíblico de los escritos poéticos, escritos sapienciales y, en fin, toda una historia, una revelación que nos hace entender precisamente, y hay que ir aprendiendo todas estas cosas, como dice, hay que aprender para saber qué hacemos, qué somos. Bien, Padre Roberto, muchas gracias. La oración final para despedirnos del programa. Y despidiéndonos de ustedes, dándoles la bendición y siempre que el Señor les siga acompañando, y damos gracias por este momento que hemos estado compartiendo. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor y conocer mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Cuestiona, pero siempre responde. Alegra, pero también fortalece. Ella es como espada de doble filo, porque penetra en lo íntimo del ser, nos hiere, pero también nos sana. Nos angustia, pero también nos libera. Nos inquieta, pero también nos trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.